Esa noche, el Suburban Sky colgaba pesado con nubes que presagian un inminente la tormenta. Madison estaba junto a la sala de estar. Ventana una copa de vino tinto, girando ociosamente. En su mano su mirada perdida entre las luces tenues y borrosas de la calle, brillando en el oscuro Jack, como siempre estuvo ausente. Otro viaje de negocios se alargó. Hasta el fin de semana eran solo ella y Ethan en la casa grande y fría, un desmayo. El sonido llegaba desde arriba, rompiendo el silencio absoluto. Madison se estremeció al dejar su copa de vino. Sobre la mesa se esforzó por escuchar. El ruido no era familiar, ni el sonido de pasos, ni el suave ritmo de la música. Saliendo de la habitación de Ethan, un extraño. La curiosidad tiró de ella, tirando de ella. Hacia la escalera, el resplandor de la habitación de Ethan se derramó a través de la pequeña grieta. En el puerta Madison, caminó lentamente con sus pies descalzos, deslizándose sobre el frío suelo de madera, suaves arroyos resonando debajo de ella. Se detuvo en la puerta con la intención de llamar y anunciar su presencia, pero luego ella se detuvo a través del estrecho paso. La escena adentro la hizo congelar. Ethan estaba sentado en el borde de su cama, sus hombros ligeramente encorvados sosteniendo algo en sus manos que ella no podía hacer exactamente. Apague la tenue luz de la lámpara de noche. Proyecta su sombra a lo largo y Stark crea una mezcla de lo real y lo surrealista, pero no fue la vista lo que la cautivó, fue la expresión en su rostro. Sus rasgos estaban pesados por una tristeza que no había visto antes de él. Ojos fijos intensamente en el objeto en sus manos, como si estuviera luchando contra una intensa lucha interna que ella sabía que no debía estar allí de pie todavía. La vulnerabilidad grabado en su rostro, el frágil dolor tan exhibido, abiertamente la dejó clavada en el lugar. Era una faceta de Ethan que ella nunca había conocido. Había visto uno y dudaba que alguien más lo hubiera hecho, alguna vez presenciado. La voz de Madison Ethan rompió el silencio, haciéndola volver a la realidad. La notó parada allí, y Madison se congeló, sin saber qué decir, sus dedos agarrando el borde del marco de la puerta. Torpemente su mirada se encontró con la de ella, una mezcla de sorpresa y un destello de vergüenza, el objeto en sus manos, una. El desgastado marco de fotos fue dejado apresuradamente en la cama, como si no quisiera que ella lo viera. Lo siento, no quise entrometerme. Madison finalmente logró que su voz temblara. Traicionando su intento de Ethan Drew, se calmó respirando profundamente. Sus ojos se apartaron de los de ella, y volviendo al marco, «Está bien, solo. No pensé que vendrías aquí. ¿Qué?» La foto de Madison dio un paso más cerca. Su voz se suavizó. Ella no quería presionarlo, pero la imagen de él solo. Hace unos momentos se había encendido una profunda, casi instintivo. La curiosidad de Ethan dudó en su silencio, estirándose como si estuviera debatiendo si responder o no. Responder finalmente. Cogió el marco rozando con el pulgar. Sobre el borde de madera descolorida está mi mamá, dijo en voz baja casi distante. Simplemente no sé por qué, pero he estado pensando mucho en ella. Esta noche Madison sintió un dolor silencioso agitarse, en su pecho el dolor contenido en su. Las palabras resonaron con algo profundo. Dentro de ella acercó su mirada cayendo sobre la fotografía. Era de una joven. Su sonrisa era suave como la luz del sol. Los ojos llevaban un peso inconfundible. De la introspección de Ethan se parecía mucho a ella, no solo en sus rasgos, sino en la una tranquila melancolía se reflejó en su mira. No tienes que ocultar lo que sientes. A mi alrededor, Madison dijo. A veces compartir suavemente puede hacer las cosas un poco más fácil. Ethan dejó escapar un leve amargor.
Reír una sonrisa se dibuja en sus labios pero desapareciendo igual. ¿Rápido? ¿De verdad crees eso cuando no compartes nada con nadie? Sus palabras la impactaron como una repentina ráfaga de viento la abandonó. El penetrante Ethan momentáneamente sin palabras, sus ojos azul grisáceo se clavaron en los de ella como si pelando las capas que tenía cuidadosamente construida para protegerse a sí misma, y en ese momento el aire entre ellos cambiado, más pesado, cargado con algo. Ninguno de los dos pudo definirlo, no lo era. No había ira ni juicio en su mirada. Algo más profundo, algo que hizo el espacio entre ellos, se sienten prohibidos como si tuvieran ambos, vagó por un lugar donde ninguno de los dos. Conversación con Ethan, pero su mente se negó a dejar ir el momento en que imagen de él sentado en la cama, sus ojos ensombrecidos por la tristeza mientras miraba él. La fotografía permaneció en sus pensamientos, removiendo algo profundo e inquietante. Dentro de ella se vertió otra. La copa de vino se hundió en el sofá y dejó que sus recuerdos la llevaran atrás en el tiempo. Ella recordó la primera vez que se conoció. Jack era un hombre rebosante de confianza, ambición y una innegable magnetismo que podría atraer a cualquiera. Su romance fue rápido y embriagador, y en pocos meses propuso. En ese momento, Madison creyó que tenía. La encontré para siempre, pero el matrimonio fue lento. Pelaron las capas de su relación torbellino, que revela verdades ella no lo había hecho. Anticipó la obsesión de Jack con afecto y su incansable búsqueda de las altas expectativas no solo se filtraron. Su carrera se extendió a todos a su alrededor, incluida ella una vez Madison. Había sido una mujer vibrante y apasionada. La escritura estaba llena de vida y creatividad. Sido su escape, su alegría, su forma de conectando con el mundo. Pero la vida con Jack fue despojándose gradualmente de esos elementos vitales. Partes de ella él desestimó su escritura como una actividad poco práctica y frívola que tenía. No hay lugar en su vida estructurada para las noches. Una vez que pasó con su pluma y papel, fueron reemplazados por tardes aburridas en sus cenas corporativas o largas jornadas, escuchándolo hablar sobre proyectos que ella no pudo obligarse a preocuparse por algo. Poco a poco, Madison se sintió desvanecerse, convirtiéndose en la esposa ideal a los ojos de Jack, pero una extraña para su propia reflexión. Ethan llegó a su vida no mucho después de casarse con Jack. Él era simplemente. Tenía 18 años en ese momento y se mudó con su padre. Tras la muerte de su madre, Madison recordó vívidamente el primer cuando Ethan entró en la casa, sus ojos hinchados de llorar demasiado, pero su rostro se transformó en una máscara de estoicismo. El desapego que ella había tratado de salvar brecha entre ellos, pero Ethan mantuvo su distancia, como si temiera que pudiera intentarlo, para reemplazar a la madre que tenía. Perdido con el tiempo, Madison se dio cuenta de Ethan y Jack compartían un rasgo crucial, su presión sofocante de sus emociones. Pero a diferencia de Jack, Ethan no tenía salida para la liberación. Él soportó el peso de las expectativas académicas de su padre, aspiraciones profesionales de excelencia, tarea imposible de convertirse en la idea de Jack de perfección. Ethan dio lo mejor de sí para cumplir esas demandas, pero Madison podía ver cómo cada esfuerzo fue minando quién era él, dejando un cascarón vacío de un niño que apenas estaba empezando a convertirse en un hombre. Pensé en una noche de hace unos años, cuando ella se había topado con Ethan de pie, solo en el patio trasero. Era tarde, y el tenue resplandor de la farola iluminó su silueta mientras rasgueó una guitarra desgastada la melodía. Era suave, melancólico y obsesivamente hermosa por primera vez que la vio Ethan expresando algo crudo y real. Pero cuando ella lo llamó por su nombre, él inmediatamente se detuvo
y empacó la guitarra. Y se retiró a su habitación, como si atrapado haciendo algo. Prohibido desde ese momento, Madison comenzó. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta que debajo de su exterior estoico, Ethan, era un torbellino de emociones que luchaban para encontrar una voz. Madison suspiró sus ojos descansando sobre la copa de vino en su mano. Ella entendió mejor los sentimientos de Ethan, que nadie más, porque ella estaba viviendo. Atrapados por la misma experiencia bajo el peso de las expectativas, sofocándose en una vida que no tenía. Elegida la diferencia era que ella dejó de luchar, ella había renunciado, ella misma se ha comprometido a esta existencia creyéndolo. Era todo lo que ella alguna vez haría tenía, pero Ethan era diferente. Él todavía tuvo tiempo, pero aún conservaba una chispa dentro de él, incluso si lo fuera parpadeando, y esa chispa fue lo que Madison no podía apartar la mirada, mientras ella estaba sentada allí en el silencio de la sala de estar. Madison se dio cuenta de que ella y Ethan compartían más que un hogar, compartían un dolor, una sensación de ser atrapados entre quienes eran y quienes otros esperaban que estuvieran en eso, momento en que supo que su relación había terminado. Cruzó hacia territorio inexplorado, un lugar donde están los límites entre el bien y el mal, se desdibujó en una neblina, pero eso solo hizo. Ella se siente aún más atraída por él, incapaz para resistir la gravedad que los atrae. Juntos la noche siguiente, Madison se despertó. De repente, en medio de su sueño, una fuerte sensación de inquietud me oprime su pecho. El reloj en su mesita de noche lee 2 de la mañana. Pero por mucho que se esfuerce, intentó dormir. Pero sus pensamientos sobre ella se eludieron. Sofocante vida. La presencia distante de Jack y la mirada triste en los ojos de Ethan. Durante su conversación la noche, antes de reproducirse en un bucle sin fin en su mente incapaz de soportar el peso de ella. Pensando en ello, decidió dirigirse a la cocina para tomar una taza de té, con la esperanza de que la quietud de la noche la calmaría. Inquieto corazón, mientras bajaba las escaleras, se escuchó un leve sonido desde la sala de estar. Su atención se centró en el tenue resplandor de una lámpara. Se derramó y ella notó a Ethan sentado en el sofá. De espaldas a sus hombros, se encorvaron como si estuvieran agobiados. Por el mundo todavía llevaba él la misma camiseta gris claro de antes, cabello ligeramente despeinado y a su lado. En la mesa de café había un plato casi vacío. Madison dudó por una botella de vino tinto. Un momento dividido entre retirarse y dando un paso adelante, pero luego ella se movió. No puede dormir tampoco. Preguntó su voz suave y cautelosa, casi asustada. Para perturbar el frágil silencio de Ethan, se estremeció al oír su voz y giró la cabeza. Aunque su expresión era de sorpresa, rápidamente suavizado. ¿Y tú qué? Respondió él. Voz ronca como si hubiera estado teniendo una larga conversación consigo mismo. Ella cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a él. La noche se siente inusualmente. Madison dijo que su mirada se desvió hacia la botella sobre la mesa. ¿Estás bien ella? No sabía por qué preguntaba, pero la necesidad para entender Ethan se sentía cada vez más Ethan urgente. Dejó escapar una risa débil, aunque no llevaba nada. El humor está demasiado presente en mi mente, admitió, sus dedos trazando el borde de la mesa, como si intentara aterrizar. Él mismo me llamó esta noche, continuó con su voz tensa. ¿Quiere que yo cambiar mi especialidad a negocios, por supuesto? Es la elección práctica, pero yo no quiero que Madison sienta su pecho. Aprieta, no le sorprendió lo de Jack. Demandas, pero la impotencia en Ethan. La voz la hirió más profundamente,
de lo que ella había pensado. ¿Esperaba que le dijeras que ella preguntó? Inclinándose ligeramente hacia adelante, sus ojos se fijaron. Ethan sacudió la cabeza con amargura, sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Cuál es el punto si no escucha? Nunca lo he hecho, nunca seré lo suficientemente bueno. En sus ojos son solo una copia fallida de Madison. Miró fijamente a Ethan a los ojos, rebosante del dolor y la ira que tenía. Mantenido enterrado durante tanto tiempo en ese momento, ella no vio a un joven sentado. Ante ella vio a alguien aplastado bajo el peso de las expectativas irrazonables, a alguien que lucha contra lo mismo, invisible batalla que había librado durante años. Extendió instintivamente su mano, descansando ligeramente sobre su tembloroso tú. No tienes que ser como tu padre, no tienes que vivir tu vida como él quiere que esta vida sea tuya. Ethan, sus palabras lo hicieron detenerse. Ethan miró hacia abajo a su mano y las puntas de sus dedos, apenas rozando su piel por un momento, en que el tiempo pareció detenerse. Madison no se apartó y Ethan no se inmutó el espacio entre ellos, se hizo más pesado, cargado con algo tácito e innegable como una tormenta, construyendo sobre el horizonte. Madison Ethan, susurró su voz temblorosa, no de miedo sino de el peso de una decisión que aún tenía luchando con una parte de él que quería dar un paso atrás para proteger a los frágiles límites entre ellos, pero otra parte enterrado profundamente en su interior anhelaba moverse. Madison sabía que debía acercarse más. Mano lejos, retírate arriba y deja. Todo se detiene allí, excepto los ojos de Ethan. Ojos llenos de dolor y una necesidad dolorosa. Para ser comprendida la sostuvo en lugar donde removieron algo dentro de ella, una soledad que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Hace un momento ya no estaban madrastra e hijastro, eran simplemente dos almas perdidas buscando un lugar para pertenecer. Ethan se inclinó en la vacilación, desvaneciéndose, mientras colocaba su mano suavemente sobre los suyos, sus dedos curvándose ligeramente, como si buscando consuelo. Madison no se movió, no habló, pero ella. La respiración se hizo más pesada cuando sus ojos, el tiempo parecía disolverse en el silencio cargado entre ellos saben que esto está mal, murmuró Ethan. Su voz es una confesión tranquila, pero no puedo detenerme, no puedo dejar de pensar en Madison. Sintió que se le cerraba la garganta, palabras atrapadas en algún lugar entre su mente y su corazón. Antes de que pudiera parar ella misma, se dio cuenta de que se había inclinado. Más cerca de él, el calor que irradiaba su cuerpo, borrando la distancia que había una vez, los separó y luego sus labios. Al principio me encontré tentativo, luego urgente. Liberación de cada emoción reprimida que se había estado construyendo entre ellos en ese momento en que Madison supo que habían cruzado una línea que nunca podrían descruzar, pero profunda abajo, ella también entendió que esto no fue solo un lapsus fugaz de juicio. Este fue el comienzo de algo que ella todavía no podía nombrar, algo que no era. Seguramente estaba lista para afrontar la luz del sol de la mañana. Filtrado. A través de las cortinas se proyecta un suave resplandor dorado a través de la vida silenciosa. Habitación Madison. Se despertó en el sofá, una luz, una manta que la cubría por un instante, momento en que pensó que todo había sido un sueño, pero el calor que persistió. Sus labios del beso de Ethan la noche antes y el caótico golpeteo de ella. El corazón, cuando sus ojos se encontraron, le recordó que era cualquier cosa menos que Ethan se había ido. Antes de despertarse, no tenía idea de lo que él estaba pensando, pero Madison no se atrevió. Enfrentarse a sí mismo, ella arrojó ella misma. Se dedica a trabajos pesados en la casa.
tratando desesperadamente de impulsar los acontecimientos de la noche anterior a la espalda de ella, sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre repentino del timbre. Cuando ella abrió la puerta, su mejor amiga Lily estaba allí tan audaz y vivaz como siempre. Ella llevaba 2 tazas humeantes de café, pero sus agudos ojos recorrieron el rostro de Madison. Con sospecha, «¿Estás bien? Te ves diferente», dijo Lily, inclinando ligeramente la cabeza mientras estudiaba a su amiga Madison. Negó con la cabeza, forzando rápidamente una débil sonrisa, pero Lily no era alguien que dejara pasar las cosas tan fácilmente. No mucho después de oír pasos en las escaleras, anunció la llegada de Ethan. Madison se congeló donde ella estaba parada. Su corazón latía con fuerza, su pecho como si fuera a estallar el de Ethan. Su mirada se dirigió hacia ella con un atisbo de incomodidad cruzando su rostro, pero él lo enmascaró con una práctica. Lily giró su mirada penetrante con indiferencia, fijándose en Ethan y luego moviéndose. De vuelta a Madison, ella no dijo ni una palabra. Pero el aire entre los tres se espesó mientras Lily observaba en silencio el tensión que Madison estaba intentando con todas sus fuerzas ocultar. Ethan agarró sus llaves, murmuró algo. Me despedí rápidamente y salí de la casa como estaba previsto. La puerta se cerró con un clic y Lily se sentó a su lado. Madison, su expresión una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿No puedes esconderte de mí? ¿Sabes, Lily?, dijo su voz cortando a través del silencio. Como un cuchillo, hay algo. Lo que está pasando entre tú y Ethan no es... Allí Madison abrió la boca para negar, pero las palabras no salían de Lily. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver directamente a través del fino velo. Madison había intentado cubrirse con la verdad no sé qué decir, Madison. Finalmente, admitió que su voz apenas superaba un susurro. Lily enderezó su usual, un comportamiento despreocupado reemplazado por uno poco común. Con seriedad, puso una mano firme sobre el hombro de Madison, su voz suave pero implacable. «Sabes que esto no puede continuar». «No, ¿qué pasa si Jack se entera? ¿Qué pasa si Ethan se lastima? ¿Has pensado en las consecuencias de todo esto?» Las palabras de Lily golpeó a Madison como un trueno. Todo lo que había estado tratando de enterrar. En su mente surgió como si, desatado por la fuerza de Lily, preguntas que ella sentía como si estuviera parada, al borde de un acantilado mirando fijamente a un abismo lleno de consecuencias. Ella, aún no pude completamente comprender, pero antes de que Madison pudiera, respondió. La puerta principal se abrió, y Jack caminó en presencia de Jack. Llenó la habitación como una ráfaga repentina de viento helado. Madison se levantó bruscamente con los ojos abiertos. «Con sorpresa, llegaste temprano a casa», tartamudeó. Luchando por mantener la voz firme, Jack sonrió, pero no había nada cálido en ello. Sus ojos eran agudos. El trabajo de corte finalizó antes de lo previsto. Se esperaba que dijera que su tono era tranquilo, aunque llevaba una corriente subyacente de algo, mucho más oscura. Madison sintió la mirada de Jack. Deténgase en Lily y luego recorra la habitación, que contemplaba cada detalle, que había algo inquietante en la forma en que él miró a su alrededor, como si estuviera reconstruyendo, juntar un rompecabezas que no pudo. «Mira dónde está». «Ethan Jack», le preguntó su voz. Hacía frío y hasta el pulso de Madison se aceleró. «Acaba de salir», respondió Lily, tratando rápidamente de disipar la tensión, pero tan pronto como ella habló, Jack giró. Sus ojos se clavaron en Madison con una mirada aguda. «Intensidad, siento que me he perdido algo», dijo Jack en tono bajo, y la peligrosa Madison forzó una sonrisa, pero sentía como si cada capa de ella estuviera siendo desnudado bajo su Lily. Se levantó rápidamente y murmuró algo.
excusa para irse, y se escabulló puerta dejando a Madison sola con Jack. Una vez que Lily se fue, Jack se acercó. Para Madison su expresión más oscura que ella había visto alguna vez. ¿Estás ocultando algo? ¿No es así? Preguntó sin rodeos, su voz interrumpida. El silencio como un cuchilla no hay nada. Ella respondió, pero su voz vaciló traicionando a su Jack. Se quedó allí por un momento con la mirada aburrida. En la de ella como si buscara la verdad enterrada bajo sus palabras, tú y Ethan empezó a hablar con voz más tranquila. Ahora hay algo raro. ¿No está ahí? Madison no respondió, pero su silencio hablaba más fuerte que las palabras. La mandíbula de Jack se tensó y sus manos se apretaron. En puños a sus costados confié en ti. Creí que nunca me traicionarías, pero ahora ya no estoy tan. Seguramente Madison sintió como si su pecho se estaban derrumbando en su respiración superficial y desigual. No podía negarlo, pero ella no pudo admitirlo. O bien el aire en la habitación se volvió denso. Jack, asfixiándose, se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, su mirada distante y dura sí. Lo que pienso es cierto, entonces todo entre nosotros termina. Aquí sus palabras golpearon como un martillo, dejando a Madison tambaleándose. Ella no sabía qué decir, no sabía cómo rescatarlo. Los pedazos de la vida que ella tenía a la ligera. Destrozada en ese momento, se dio cuenta que todo se le estaba saliendo de las manos. Controlar la tormenta que temía no era ya. No estaba listo y ya estaba listo, solo por poco. Al principio Madison se quedó congelada en el sala de estar, cuando la puerta se cerró detrás. Jack, el eco de sus pasos, se desvaneció dejándola sola, en un silencio que ahora sintió opresivas. Sus últimas palabras se repitieron en su mente aguda y cortante. Era cruel, recordatorio de que nada podía deshacer lo que había pasado todo entre ella y ella. Y Ethan había cruzado un límite, y ahora las consecuencias se acercaban como una inevitable ola de marea, estrellándose hacia ella. Se hundió en el sofá, agarrándose a la tela de los cojines, mientras intentaba calmar su respiración, pero temer la culpa y un doloroso vacío se arremolinaba en su interior, negándose a dejarlo ir. Madison no lo sabía. ¿Cuánto tiempo estuvo sentada allí perdida en sus pensamientos? Pero cuando finalmente levantó la vista, la luz fuera de la ventana se había atenuado. A los tonos grises del crepúsculo, parte de ella quería correr para dejar todo atrás, pero otra parte sabía que tenía que enfrentarse a ello. Esto no lo podía ocultar para siempre, Ethan. Regresó cuando el cielo estaba completamente oscuro. Entré en la casa y encontré a Madison, sentada inmóvil en el sofá, sus ojos rojo e hinchado, al sentir inmediatamente la fuerte tensión en el aire. Ethan dudó qué pasó y le preguntó a Sue, la voz teñida de preocupación. Madison miró hacia él, y cuando sus ojos se encontraron, una oleada de emoción rose en su pecho abrumador e imposible de suprimir. Jack sabe que ella susurró su voz. Ethan, temblando, se quedó quieto su cuerpo. Rígido por la sorpresa, se acercó y se sentó. Abajo a su lado, pero con cuidado de no tocarla. Ella como normalmente lo haría. Lo que hizo él dijo, que preguntó Madison. Sacudió la cabeza con cautela, intentando, para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. No lo dijo directamente, pero él sabe que algo está pasando entre nosotros. Nos avisó si es verdad, todo es. Se le quebró la voz y se giró hacia la cara de Ethan. Se le abren de par en par por el miedo. Y él tiene razón. Esto no está bien. Nunca lo estuvo. Ethan no respondió de inmediato. Puños fuertemente apretados en su regazo, mirada fija en el suelo, mientras procesaba sus palabras. Madison empezó, pero su voz vaciló sin saber qué decir. No tienes que decir nada, Madison, interrumpió su voz ahora más firme, decididos a que nos equivocamos desde el principio.
Ethan, lo sabía entonces y lo sé ahora, pero me dejé llevar por los sentimientos que no debería haber recurrido a Ethan. Sus ojos se llenaron de un dolor que era casi insoportable para Veo, que estás intentando alejarme. ¿No? Tú, dijo su voz. Roar Madison respiró hondo. Ella misma se queda, firme no porque quiera, sino porque tenemos que ya he cruzado demasiadas líneas. He lastimado a Jack, he lastimado a mí mismo, y tengo miedo de terminar lastimado tú también. Ethan, sus palabras pesaron sobre mí, ellos llenando el espacio con un peso opresivo. Ethan quería discutir, luchar por lo que tenían, pero él no podía ignorar la verdad en su voz. Habían ido demasiado lejos, y ahora Lo único que quedó fue Fallout al siguiente. Por la mañana Madison tomó su decisión. Empaqué una pequeña bolsa con artículos esenciales y dejó una carta en el mostrador de la cocina. Le explicó a Jack que necesitaba tiempo y espacio para pensar con claridad. Todo lo que ella dijo no ofreció excusas ni explicaciones largas, y solo una disculpa por el dolor que tenía causado. Cuando ella salió por la puerta Madison, sintió un dolor agudo y profundo en su pecho, pero junto a él había una leve sensación. Con alivio, supo que ese era el lugar correcto. Lo que Ethan debía hacer era no intentar detenerla. Se paró al pie de las escaleras observándola en silencio mientras se alejaba. Quería gritar para que corriera tras ella, pero una parte de él comprendió que esto era la única manera de que ambos se encuentren ellos mismos. De nuevo, mientras Madison se marchaba, Ethan giró. Regresó a la casa tranquila y se dirigió a su habitación, sentándose junto a la vieja guitarra que había descuidado durante tanto tiempo. Comenzó a tocar cada nota, llevando trozos de emociones que no podía expresar. Palabras, Madison no miró hacia atrás mientras decía. Mientras se alejaba, sintió el peso de la mirada de Ethan se detuvo en ella, pero ella se negó a darse la vuelta. Necesitaba esta distancia, esta vez, para reparar las heridas que se había infligido a sí misma y otros, pero en el fondo conocía a Ethan. La había cambiado para siempre, le había recordado. Ella de quien era de lo que una vez tuvo, anhelaba antes de convertirse en alguien que ella ya no reconoció que pasó el tiempo, y Madison comenzó a redescubrirse en la tranquilidad. La soledad que había elegido la acogió y regresó a ella. Escribir permitiéndose sentir crear para abrazar las emociones que tenía. Una vez enterrada por miedo a no hacerlo. Contactar a Jack o Ethan, pero ella llevaba. Ambos los tiene en su corazón como pedazos de una historia que había moldeado su vida, de maneras ella no pudo negar. Un día de finales de verano, Madison. Recibí una carta de Ethan. Era breve sin adornos, pero rebosante de sinceridad. Gracias por ayudarme a darme cuenta de eso. A veces la libertad viene de dejar ir. Espero que también encuentres tu propia libertad. Ella terminó de leer y las lágrimas se deslizaron por su rostro. Mejillas tranquilas y sin ser invitada, ella dobló el carta cuidadosamente y la coloqué en un diario donde guardaba las cosas más importantes, precioso para ella, un registro del viaje que la había traído a donde estaba. De vez en cuando ella avanzaba, no con Jack, no está con Ethan, sino con ella misma. Fue un nuevo camino, donde ella podría recuperar lo que había perdido la esperanza, la libertad y el amor que siempre le había debido para ella misma.